El viento del desierto arrastraba un murmullo antiguo cuando Badawi emergió entre las dunas, con el rostro endurecido por el tiempo y los ojos vacíos de sueño. Había pasado 5 años siguiendo huellas que el sol borraba al amanecer, rastreando cada sombra, cada rumor de los caminos que un día se llevaron a su hija. El silencio del lugar no era simple quietud, era una presencia viva, un testigo que lo observaba sin pestañear. Fue ahí, en ese mar de arena sin memoria, donde la historia volvió a respirar y donde el coyote del destino tendió otra trampa. Que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo, cuéntanos desde dónde nos estás siguiendo, amigo del polvo y del ocaso, porque esta historia comienza con sangre seca y una promesa que aún arde bajo el sol. Badawi se detuvo al borde de una quebrada. Allí abajo, semioculta por una capa de polvo, yacía una mujer atada a un caballo exhausto. Sus ropas colonizadoras estaban desgarradas y el miedo la envolvía en un silencio que hablaba más alto que cualquier súplica. Cuando los ojos de ambos se cruzaron, algo en el aire cambió. No era encuentro de enemigos, sino choque de mundos rotos. Badawi bajó el cuchillo lento, no por piedad, sino porque la sorpresa había perforado su furia. Había creído imposible encontrar a quien en verdad vio lo que ocurrió aquella noche, cuando el fuego devoró su aldea y el llanto de su hija se perdió entre los disparos. Antes de continuar, te invito a suscribirte a El Verdugo del Oeste. Hemos caminado muchas lunas con historias que no se olvidan, historias donde el desierto juzga igual que un dios. Si estás aquí, es porque sientes el peso de la arena y el eco de las promesas rotas. Suscríbete y acompáñanos en este viaje donde la verdad nunca llega sin cicatrices. Ahora volvamos a la frontera, donde la soledad tiene rostro humano. La mujer habló apenas un susurro. Dijo llamarse Elara. Cada palabra salía entrecortada, como si temiera despertar algo que debía permanecer enterrado. Badawi no respondió de inmediato. Su respiración era lenta, profunda, controlando la tormenta que rugía dentro de él. Por años, había aprendido que el odio puede sostener el cuerpo, pero también lo vacía de alma. Y en ese instante, frente a aquella extranjera, sintió algo extraño. Una grieta, una pausa, como si el universo aguardara su decisión. Elara lo observó con ojos de ceniza. Su voz tembló al pronunciar las primeras verdades. Ella había visto el secuestro. Supo a dónde llevaban a la niña. Pero si él la mataba, la niña jamás sería hallada. Las palabras cayeron como piedras en el aire, una por una, hasta dejar un silencio más pesado que la arena misma. Badawi apretó el puño, y el cuchillo vibró entre sus dedos. Recordó el rostro de su esposa, las llamas iluminando la noche, y la promesa que hizo sobre su tumba, encontrar a su hija o morir intentándolo. Pero ahora, esa promesa se retorcía, convertida en dilema. Amigos, ¿han sentido alguna vez esa terrible impotencia de no poder elegir entre el corazón y la justicia? Badawi sí. En sus ojos, el cuchillo y la esperanza eran lo mismo. Y aunque cada fibra de su cuerpo le gritaba que cortara esa cuerda, algo lo detuvo. La mirada de la mujer no mentía. Era el reflejo de alguien que también conocía la pérdida. Elara no era una simple colonizadora. Era una sobreviviente de algo que quizás tampoco eligió. El viento se levantó, y con él un coro de polvo giró alrededor de ambos, como si la tierra misma reclamara silencio. Badawi guardó el cuchillo. Le dijo que caminarían juntos hasta el próximo oasis. Después decidiría su destino. La mujer asintió sin resistencia, como si hubiera esperado esa orden desde hacía años. Así comenzó su marcha, entre la sombra del peligro y la posibilidad del perdón. Los pasos se hundían en la arena,
como en un calendario que los devolvía al pasado. Durante el trayecto, Bodawi recordaba los fragmentos de su vida perdida. Recordó las pequeñas manos de su hija, trenzando flores secas y riendo a la orilla del río. Recordó los gritos aquella noche y la sensación de correr sin aire, con el corazón reventando en el pecho. El ara lo observaba de reojo, comprendiendo más de lo que él decía. Cada mirada que intercambiaban era una pregunta no pronunciada. ¿Quién fue el verdadero verdugo de aquel día? ¿Los que mataron o los que sobrevivieron sin alma? La noche cayó con violencia. Las estrellas, frías e inmóviles, parecían espejos de los muertos. Hicieron un fuego pequeño y callado. El ara temblaba, no por el frío, sino por las memorias. Confesó que ella también había perdido a alguien aquella madrugada. Su esposo, su hijo, toda su gente. Quedó sola, capturada por los mismos hombres que decían protegerla. Bodawi la escuchó, sin interrumpir. No la perdonó, pero ese relato abrió una grieta invisible entre sus miedos. Quizás ambos habían sido piezas de una misma tragedia, escrita por manos ajenas. En ese momento, la voz del narrador vuelve a ti, amigo que escuchas desde tu rincón del mundo. El desierto, dicen, no olvida, pero también enseña a los hombres el lenguaje de la resistencia. Bodawi no sabía aún si aquel viaje lo conduciría a su hija o a su propia destrucción. Pero el silencio que los envolvía ya no era solo hostil. Era un espacio compartido, un respiro en medio del castigo. ¿Qué aspecto tiene un enemigo cuando la noche lo cubre y ya no quedan testigos del odio? El amanecer siguiente trajo un color dorado en el horizonte. Bodawi vio a la mujer encender el fuego con manos temblorosas. Algo en ella le recordaba a su esposa, el mismo gesto de proteger la llama del viento. Quiso preguntar 1000 cosas, pero el orgullo de un guerrero no se lo permitió. Sabía que aquel paso juntos no era alianza ni perdón, pero sí un comienzo. Cada palabra no dicha pesaba como una piedra más en el corazón. Cuando la primera luz tocó el rostro de el ara, Bodawi sintió que la decisión aún seguía suspendida. Su cuchillo colgaba de la cintura, pero la verdadera batalla rugía adentro. No era el miedo, era la duda. Y la duda, amigos, es un enemigo más cruel que cualquier rifle. Así los halló el día, caminando bajo el sol inclemente, sin respuestas y sin rumbo, unidos solo por una promesa incierta. Desde las alturas, un buitre giraba en círculos, como si el cielo esperara el desenlace. Pero el desierto tenía otros planes. Entre el eco de los pasos y el rumor del viento, una semilla de humanidad comenzaba a germinar en silencio. Porque a veces, el perdón no nace del amor, sino del cansancio de odiar. Y en ese agotamiento, Bodawi empezó a entender que tal vez su hija no solo esperaba ser hallada, sino también que él aprendiera a mirar más allá de la sangre derramada. Así termina el primer amanecer de esta historia, amigos del camino. Un guerrero y una mujer con secretos, unidos por la necesidad y el miedo. Si sientes la misma tensión en el pecho que el viento sopla en sus almas, suscríbete a El Verdugo del Oeste, porque lo que viene no será fácil de escuchar. El desierto no perdona y el silencio está a punto de hablar. El día se volvió denso como una respiración contenida. El sol caía ardiente sobre la arena cuando Bodawi y el ara continuaron su marcha sin una palabra. El silencio entre ambos no era vacío. Era una negociación invisible, una medida de cuánto podían soportar antes de quebrarse. El aire olía a piedra caliente y a antiguo resentimiento. Ninguno sabía si el otro lograría sobrevivir, pero bajo ese mismo cielo comprendieron que la soledad compartida pesa menos que la soledad absoluta. A lo lejos, el horizonte se deformó bajo el calor. Bodawi levantó la mirada
y percibió lo que parecía una tormenta de arena aproximándose. En cuestión de minutos, la claridad del cielo se volvió una marea ocre. El ara se cubrió el rostro con un pañuelo sucio, y el guerrero buscó refugio entre las rocas de una colina partida. La tormenta rugió con furia divina, arrastrando la memoria de los muertos. El viento soplaba como si quisiera borrar la historia entera de los hombres. Dentro del pequeño refugio, ambos respiraban polvo. El ara temblaba. Bodawi encendió una pequeña llama que parpadeó frágil dentro de una grieta de piedra. Se miraron apenas, sabiendo que aquel fuego era su única frontera contra el vacío. Durante horas, el viento golpeó el desierto, y en ese largo ruido, el ara comenzó a hablar. Su voz era débil, como si cada palabra le costara una confesión. Dijo que en el ataque contra la caravana, ella no había sido víctima del azar. Admitió que conocía a los hombres que la dirigían, colonos que venían con promesas de nuevas tierras y redención. Pero esos mismos hombres habían vendido a mujeres y niños cuando el hambre los obligó a elegir entre misericordia y dinero. La niña de Bodawi fue una de esas víctimas. El guerrero no habló, sus ojos estaban fijos en la llama. Sin embargo, dentro de sí, el corazón rugía con el ruido de 1000 truenos. Amigos, ¿alguna vez han sentido que la verdad duele más que la mentira? Bodawi la escuchaba y cada palabra le abría una herida nueva. El ara hablaba sin excusas, sin llanto. Dijo que llevaba 5 años cargando con el peso de su silencio, soñando cada noche con los gritos de aquella niña. No lo hizo por miedo, sino por culpa. En ese momento, el fuego crepitó como si el desierto mismo aprobara su confesión. La tormenta afuera perdió fuerza y quedó un eco de respiración humana. Cuando todo se calmó, Bodawi levantó la vista. Le preguntó por qué lo ayudaba ahora. El ara no respondió de inmediato, sino que extendió sus manos hacia el fuego. Dijo que había tenido un hijo de la misma edad que su niña perdida, que lo vio morir en la travesía y que ese dolor la convirtió en piedra. Confesó que quizás ayudarlo no era redención, sino instinto de madre. Bodawi sintió que la tensión en su pecho se transformaba en algo desconocido, una dulzura amarga, una comprensión sin perdón. La noche los cubrió con un silencio más suave. El desierto descansaba de su ira, y las estrellas parecían acercarse con una calma fingida. Bodawi compartió un trozo de carne seca con el ara. Ella aceptó, sin levantar la mirada. Ese gesto, simple como respirar, encendió un pacto silencioso entre ambos. A partir de ese instante, ninguno de los dos estaba obligado, pero ambos comprendieron que seguirían juntos mientras la ruta lo exigiera. Más tarde, cuando el cansancio cayó sobre ellos, el ara rompió el mutismo con una pregunta inesperada. ¿Por qué no la había matado? Bodawi tardó en responder. Su voz parecía venir desde una montaña antigua. Dijo que ya había matado suficiente y que desde entonces nada dentro de él cambió. Matar no traía de vuelta a los muertos. Sus palabras flotaron lentas, dejando una grieta en el aire. El ara lo miró con una mezcla de respeto y vergüenza. Amigos, ¿cuánto peso puede soportar un corazón antes de quedarse sin pulso? En esa cueva de piedra, el odio se deslizaba como agua cayendo sobre la arena, constante pero agotado. A veces, la venganza se desvanece no por perdón, sino porque su fuego consume todo lo demás. Bodawi lo sabía, el ara también. Y mientras el fuego casi se apagaba, la comprensión los envolvía sin necesidad de promesas. Con el amanecer, el viento volvió a ser suave. Los bordes del cielo se tiñeron de cobre. Bodawi salió primero y vio al desierto en calma, extendido como un mar inmóvil. El ara lo siguió, su silueta temblorosa recortada ante la luz. Había algo en su paso que hablaba de fragilidad,
pero también de fuerza. Aquel viaje se había convertido en un espejo donde ambos debían mirarse una y otra vez hasta que el pasado dejara de sangrar. Caminaron durante horas, sin rumbo definido. Badawi observó rastros en la arena, huellas recientes, pequeñas, como de una caravana. Elara palideció al reconocer el símbolo grabado en una pata de mula. Era la marca de Thorn, el capitán que dirigió el ataque hace 5 años. Aquello cambió el aire. Ya no caminaban hacia ninguna parte. Ahora sabían a quién seguir. Pero también sabían que cada paso los acercaba a una tormenta más terrible que la anterior. Badawi la observó con sospecha. Pensó que tal vez era una trampa, que ella lo estaba guiando hacia su muerte. Elara, al sentir su mirada, lo anticipó con un temblor en el labio. Dijo que si llegaban a Thorn, ella sería quien hablara primero, que había algo más que debía confesar antes de enfrentarlo. Badawi no le creyó del todo, pero el viento sopló en ese momento, levantando arena y recordándole que el desierto no espera a los que dudan. Así continuaron, 2 figuras pequeñas avanzando hacia la verdad. Durante la noche siguiente, acamparon junto a un río seco. Encendieron un nuevo fuego, más grande que el anterior. Badawi lo observaba como si fuera una frontera entre mundos. Elara, del otro lado de la llama, hablaba de su infancia en el norte, de cómo aprendió a cabalgar antes de saber rezar. Su voz se volvió más cálida por momentos, y Badawi comprendió que eso era lo que el desierto hacía. Desnudaba el alma hasta dejar solo lo esencial. En ese espacio compartido, el tiempo parecía detenerse. De pronto, un sonido lejano rompió la quietud. Un caballo, un disparo, o tal vez un recuerdo. Badawi se levantó, cuchillo en mano. Elara se quedó inmóvil, observando cómo el fuego reflejaba la sombra del guerrero sobre las rocas. No había nadie allí, solo el viento jugando con sus miedos. Pero ambos sabían que algo los seguía. Quizás no era un enemigo de carne, sino el pasado resistiéndose a morir. Antes de dormir, Badawi lanzó una mirada al cielo. Dijo en voz baja que cada noche era un camino, y cada amanecer una posibilidad de volver a perderse. Elara escuchó sin responder, comprendiendo que aquel hombre no hablaba solo de la ruta, sino de la vida misma. En el fuego que aún titilaba, se forjó el primer lazo verdadero, el del respeto nacido del dolor. Y ahora, amigos del desierto y del tiempo, aquí termina el segundo paso de esta travesía. Si sienten el peso del silencio y la fuerza del fuego, quédense con nosotros. La llama sigue viva y el viaje apenas comienza. El amanecer cayó sobre ellos como un velo dorado que apenas cubría las heridas del alma. Badawi y Elara avanzaban por los territorios del norte, siguiendo el rastro de la caravana de Thorn, el hombre que había sembrado fuego en su pasado. A cada paso, el guerrero sentía cómo el peso de los años volvía a caer sobre sus hombros. Elara, en cambio, se aferraba a la esperanza de que aquel peregrinaje terminara con una verdad que pudiera soportar. Pero el desierto, amigos, rara vez concede alivio sin antes exigir una ofrenda. El paisaje cambió lentamente. Los cactus se alzaban como centinelas y las piedras brillaban con tonos rojizos. En el aire flotaba un olor a ceniza, un aroma que despertó en Badawi los fantasmas de su antigua aldea. Vio entre la bruma imágenes de su esposa cubierta de humo, de su hija corriendo entre la confusión y el caos, y el eco de los disparos perforando el amanecer. Elara notó su respiración agitada, pero no se atrevió a hablar. Sabía que había momentos donde interrumpir el recuerdo era una forma de profanación. Avanzaron hasta llegar a un cañón estrecho donde el silencio era absoluto. Allí hicieron un alto. Badawi inspeccionó el suelo y reconoció huellas frescas, 3 caballos y un carro ligero. Era la señal que habían esperado.
El ara se acercó y observó las marcas sin decir palabra. En su mirada había un brillo ambiguo, mezcla de ansiedad y temor. Él la estudió en silencio. Algo en su comportamiento cambiaba cada vez que mencionaban el nombre de Thorn, como si el pasado la estrechara por dentro. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se refugiaron bajo la sombra de una roca. Bodawi se sentó frente a ella y le preguntó, sin rodeos, por qué parecía temer tanto a ese hombre. El ara tardó en responder, y cuando lo hizo, su voz fue apenas un hilo. Dijo que Thorn era más que un capitán de caravana. Era quien había decidido el destino de los cautivos después del ataque. Fue él quien vendió a la niña, no por necesidad, sino por crueldad. El silencio que siguió fue insoportable, como si el aire se llenara de cuchillos invisibles. Bodawi sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Cada palabra de ella pesaba como un martillazo en su pecho. El ara añadió algo más. Thorn estaba cerca, acampado junto al río Plateado, un lugar que los viejos apaches llamaban el Paso de las Almas. Decía que allí era donde terminaban los valientes y empezaban los fantasmas. Bodawi cerró los ojos y asintió. Sabía que ese nombre no era casualidad y que la travesía por fin había llegado al umbral de la verdad. Esa noche no hablaron casi nada. El fuego entre ellos ardía, pero no ofrecía consuelo. Bodawi miraba las llamas y veía rostros en su danza. El ara, envuelta en su manta, fingía dormir, aunque el temblor de sus manos la delataba. De pronto, el viento cambió de dirección y un grito lejano retumbó en el aire. Bodawi se levantó y tensó su cuchillo. Algo o alguien los estaba siguiendo. El desierto, siempre vigilante, parecía murmurarlo también. Amigos, ¿qué harían ustedes si supieran que la única verdad que buscan está protegida por la misma persona que destruyó su vida? Bodawi enfrentaba esa pregunta en silencio. Quiso mirar el cielo en busca de respuestas, pero allí solo encontró las estrellas, frías e inmutables, testigos indiferentes de las miserias humanas. A lo lejos, un caballo relinchó, y ambos comprendieron que el amanecer los hallaría vigilando, sin descanso. El día siguiente trajo más pruebas. Caminando por una planicie de piedra, hallaron el vestigio de un fuego recién apagado. Entre las cenizas, Bodawi encontró un trozo de cuero con una marca grabada, una cruz inclinada, la misma que había visto tatuada en las manos de los hombres que masacraron su aldea. El ara lo observó con terror y trató de alejarse, pero él la detuvo con un gesto brusco. No fue una amenaza, sino un intento de mantenerla cerca, de asegurar que no escapara antes de revelar todo. Mientras descansaban, ella rompió el silencio. Contó que, durante el ataque, había intentado salvar a varias mujeres nativas, pero fue detenida y golpeada por sus propios hombres. Dijo que la sangre de los inocentes la persiguió desde entonces, incluso en sueños. Que cada vez que miraba a Bodawi, veía a todos los que había fallado. Su voz se quebró y por primera vez, él se permitió mirar su dolor sin odio. No era compasión, pero sí reconocimiento de una verdad amarga. Ambos eran víctimas del mismo crimen. El sol cayó lentamente, y con él, las palabras de el ara se disolvieron en la oscuridad. Bodawi siguió su mirada hacia el horizonte y juró que antes de que terminara el día siguiente, Thorn sabría su nombre. Sin embargo, algo dentro de él empezaba a cambiar. Aquella promesa ya no sabía solo a venganza, sino también a deber. Recuperar a su hija era más que un deseo. Era la última frontera entre el hombre que fue y el espíritu que la pérdida quiso devorar. Llegaron al río Plateado al anochecer. Las aguas corrían lentas, cargadas de reflejos turquesa. La ribera estaba cubierta de huellas recientes, y al otro lado se veían las sombras de tiendas improvisadas.
El ara reconoció una bandera clavada en la arena, con la misma cruz impresa que había en el cuero. Thorn estaba allí. Bodawi respiró hondo y se agachó, observando cómo el reflejo del fuego en las tiendas parecía un enjambre de ojos observándolos. El ara intentó hablar, pero su voz no salió. Entonces Bodawi se volvió hacia ella. Le pidió que dijera todo, que no dejara nada oculto antes de entrar a ese campamento. El ara se arrodilló y tomó su mano, temblando. Confesó que había mentido en una cosa. Sabía exactamente dónde estaba la niña, y que Thorn no solo había vendido cautivos, sino que los había entregado a traficantes que cruzaban el río. Dijo que si llegaba a morir, él debía seguir el cauce del agua hasta el cañón de los sauces, donde comenzaba el territorio libre. En ese instante, Bodawi la detuvo. No con violencia, sino con una mirada que pedía silencio. Le dijo que aún no era el momento de morir, que si el desierto los había traído hasta allí, era por una razón. El ara asintió, pero una lágrima escapó de sus ojos. El viento sopló húmedo, trayendo con él el olor a metal y miedo. Thorn estaba cerca, tan cerca que ya podían escuchar el rumor de las voces a través del río. Amigos, el destino es como el cauce de este río. Puede parecer tranquilo hasta que arrastra todo lo que toca. Bodawi sabía que al cruzar esa corriente ya no habría retorno, y aún así, su mirada no mostraba duda. En la tiniebla, el reflejo del fuego iluminó su rostro, mitad luz y mitad sombra. Esa noche durmieron poco, sabiendo que el siguiente amanecer sería el más cruel de sus vidas. Así terminó la tercera jornada, en la frontera entre el recuerdo y la venganza. Bodawi, un hombre dividido entre el amor y el odio. El ara, una mujer encadenada a la culpa. Y el desierto, testigo inclemente de que ningún secreto duerme para siempre. El amanecer en el río plateado tenía un tono enfermizo, como si el sol dudara antes de iluminar aquel rincón de la tierra. Bodawi y el ara observaban desde la llanura la silueta del campamento fortificado de Thorn. Hombres armados de rifles vigilaban desde lo alto de palizadas improvisadas, y el humo de los fogones ascendía en espirales lentas hacia un cielo sin aves. El silencio era tenso, una cuerda invisible que amenazaba con romperse al menor descuido. Allí, al otro lado del agua, aguardaba el hombre que había destruido 2 vidas con una sola decisión. Bodawi estudió el terreno con la calma de un cazador que conoce el precio de un movimiento imprudente. El ara permanecía a su lado, envuelta en una mezcla de miedo y resolución. Sabía que no habría marcha atrás. El sonido del agua chocando contra las piedras parecía transformar el tiempo en un pulso. El guerrero respiró hondo, apretó la empuñadura de su cuchillo y giró hacia ella. Le dijo que si algo salía mal, debía correr hacia el cañón de los sauces y seguir el río hasta encontrar un grupo de apaches aliados que aún resistían. Ella asintió, aunque ambos sabían que no pensaba huir. Atravesaron el río al anochecer, cuando el sol se rendía ante el horizonte. Los pies hundidos en el agua helada, los corazones latiendo al ritmo del peligro. Los árboles a la orilla se agitaban como si quisieran advertirles del destino que se acercaba. Cuando alcanzaron la otra orilla, Bodawi dibujó sobre la arena un símbolo antiguo de su tribu. No era un rezo ni una despedida, sino una promesa. Si moría, el espíritu del desierto sabría dónde encontrarlo. Entraron al campamento entre sombras. El ruido de hombres dormidos, el murmullo de bestias inquietas, el crujido del cuero y del metal formaban una sinfonía que presagiaba tragedia. El ara caminaba detrás, sosteniendo una antorcha oculta bajo su capa. Cada paso era un eco de su culpa. Bodawi contuvo la furia que lo impulsaba a atacar de inmediato.
Quería mirar a Thorn a los ojos antes de reclamar justicia. Amigos, ¿han sentido ese instante donde el alma tiembla entre el perdón y el grito? Ese era el filo en el que Bodawi caminaba. Llegaron al centro del campamento. Un fuego moría lentamente, dejando brasas teñidas de rojo. Sobre una mesa improvisada dormía un hombre corpulento, con cicatrices cruzándole el rostro. Thorn. Su respiración pesada llenaba el espacio como la de una bestia cansada, segura de que nadie se atrevería a acercarse. Bodawi lo contempló largo rato, hasta que cada herida de aquel rostro se le grabó con precisión. Levantó su cuchillo, pero el ara se adelantó y habló en voz baja. Le pidió que esperara. Dijo que debía confesarle la última verdad antes del golpe. El silencio se volvió insoportable. El ara temblaba, y en sus ojos había algo más que miedo. Había arrepentimiento. Contó que años atrás, cuando Thorn amenazó con entregar a la niña, ella había intentado comprar su libertad. Ofreció su cuerpo y su lealtad a cambio de la vida de la pequeña. Thorn aceptó, pero mintió. Vendió a la niña de todos modos y la obligó a cargar con la culpa. Por eso había callado durante tanto tiempo. Su vergüenza era tan grande como su deseo de acabar con él. Bodawi bajó lentamente su cuchillo y por primera vez comprendió que la venganza no era solo suya. El ruido de un golpe los interrumpió. Thorn despertó, su mirada cargada de confusión, tornándose de inmediato en furia. Reconoció a el ara, luego al apache. Tomó su rifle e intentó apuntar, pero Bodawi se lanzó sobre él con la rapidez del rayo. La lucha fue brutal. Un estallido de cuerpos y respiraciones. El cuchillo cayó, y ambos rodaron por la tierra levantando polvo y fuego. El ara gritó, intentando separar a las dos sombras que se batían como animales. El metal chocaba, la madera crujía, y el aire se llenó del olor a sangre. Thorn, más corpulento, logró sujetar a Bodawi del cuello, apretando con fuerza. El guerrero sentía la vida escapársele entre los dientes, pero en su mirada no había miedo. Con el último aliento, alcanzó una piedra y la estrelló contra el rostro del enemigo. El sonido seco interrumpió la noche. Thorn retrocedió, tambaleante, dejando espacio para el contraataque. Bodawi lo derribó y levantó de nuevo el cuchillo, pero antes de dar el golpe final, escuchó la voz de el ara, tan clara que atravesó la tormenta de su furia. Si lo matas, tu hija morirá lejos de ti. Esas palabras congelaron el tiempo. Bodawi se detuvo, el brazo en alto, el filo a centímetros del enemigo. El ara reveló que aún había trato posible. Thorn sabía dónde mantenían a los cautivos, y solo él podía revelar el paradero exacto de la niña. El silencio posterior pareció eterno. Bodawi comprendió que el verdadero enemigo no era solo el hombre frente a él, sino lo que ese hombre representaba, un ciclo interminable de odio. Aún así, ¿cómo perdonar al verdugo cuando la herida aún sangra? El ara le habló con lágrimas en los ojos. Dijo que dejarlo vivir no sería clemencia, sino estrategia, que la vida de Thorn podía comprar la del ser que él amaba. Bodawi apretó los dientes. En su interior se desató una tormenta más feroz que cualquier batalla. Finalmente bajó el cuchillo, no por debilidad, sino por convicción. Le ordenó a Thorn que los guiara hasta los cautivos, bajo pena de sufrir sin fin si mentía. El hombre, derrotado, asintió mientras la sangre le corría por el mentón. Salieron del campamento al amanecer, con Thorn atado y arrastrado como prisionero. El ara caminaba detrás, sosteniendo la antorcha que ahora brillaba con una luz diferente, más serena. El desierto volvió a recibirlos, testigo del pacto más difícil, no el de los vencedores sobre los vencidos, sino el de aquellos que eligen no destruirse. Bodawi sintió en su corazón una calma extraña.
No era paz, pero sí el comienzo de algo parecido. Había recuperado el control de su destino, y el desierto lo sabía. Amigos, ¿puede un hombre renunciar a la venganza sin traicionar su dolor? Tal vez, o tal vez la verdadera victoria sea sobrevivir a uno mismo. Mientras el sol se levantaba sobre la arena, Badawi miró al horizonte. Lo que estaba por venir aún dolería, pero ahora sabía que la esperanza no se busca en el pasado, sino en los pasos que se dan hacia adelante. Y así marcharon, con el enemigo vivo y la promesa ardiendo, hacia el último tramo de una historia escrita con sangre y polvo. El sol se alzaba como una herida abierta sobre el horizonte, cuando Badawi, el ara y su prisionero cruzaron las últimas colinas. El río plateado quedaba atrás, y con él, la oscuridad de la venganza. Thorn caminaba encadenado, hundiendo los pies en la arena con cada paso, mientras el viento arrastraba la ceniza del pasado. Nadie hablaba. El silencio entre los tres era tan profundo que parecía absorber el sonido mismo del mundo. En ese mutismo, cada respiración tenía el peso de una decisión no dicha. El ara iba adelante marcando el paso, sus ojos fijos en una línea invisible del desierto. Había confesado todo lo que sabía. El convoy que transportó a los cautivos cruzó el río y desapareció hacia el cañón de los sauces. Allí, según Thorn, aún podían quedar rastros, quizás más. Badawi no respondió cuando escuchó esas palabras. El hombre que antes vivía para vengar, ahora vagaba en otro estado, uno donde la rabia se mezclaba con una calma nueva. Amigos, ¿puede el alma humana acostumbrarse a la idea del perdón sin debilitarse? Tal vez lo que él sentía no era perdón todavía, sino el presagio de su llegada. La marcha los llevó hasta una extensión de arena blanca, tan vasta que parecía un espejo del cielo. Allí Thorn tropezó y cayó de rodillas. Dijo que no podía continuar, que el calor lo mataría antes del anochecer. Badawi lo observó desde arriba, sin compasión ni odio. Le ofreció agua y le ordenó ponerse de pie. El ara, en cambio, sintió un estremecimiento que la recorrió de pies a cabeza. Aquel enemigo que había gobernado su destino ahora estaba reducido a un cuerpo roto. Comprendió en silencio que la justicia, cuando llega, no siempre ruge. A veces simplemente sopla con la serenidad del desierto. Llegaron al cañón al caer la tarde. Las paredes de roca se alzaban como columnas encendidas por el sol, y el aire estaba impregnado de un olor metálico. Allí, según Thorn, había entregado a los prisioneros a un comerciante de piel blanca que traficaba con almas. Badawi lo obligó a guiarlo hasta el punto exacto, y al llegar, hallaron restos de huesos, telas gastadas, utensilios enterrados bajo la arena. El ara se arrodilló y tocó los objetos con manos temblorosas. Era un altar improvisado de dolor, una tumba de los que el olvido intentó tragar. Los tres permanecieron allí largo tiempo, sin palabras ni oraciones, mientras el viento narraba lo que ellos no podían decir. Badawi escarbó la tierra con sus manos hasta sacar un pequeño colgante, una cuenta de madera tallada en forma de luna. La reconoció al instante. Era de su hija. El silencio cayó más profundo aún, y la luz del sol pareció desvanecerse alrededor de él. No lloró. Sus ojos, secos y firmes, hablaban por sí solos. El ara se acercó lentamente, y al verlo sostener el colgante, entendió que la verdad había salido a la superficie. Thorn bajó la cabeza, sin ya esperar misericordia. Pero lo que vino después no fue lo que ninguno de ellos esperaba. En lugar de ejecutar su venganza, Badawi soltó el cuchillo. Lo dejó caer a la arena con un sonido que pareció abrir una grieta en el tiempo. Le dijo a Thorn que viviría, pero no como hombre libre. Que su condena sería respirar el aire de las tierras que arrasó
y escuchar los susurros de los espíritus que deshonró. Luego se apartó y miró al cielo. Por primera vez en muchos años, su voz sonó tranquila al pronunciar las palabras: la sangre no devuelve la vida, solo multiplica la muerte. Esa fue su sentencia. El ara permaneció junto a él, sin poder apartar la vista. Sintió que en ese gesto se sellaba algo mayor que una promesa personal. Allí no terminaba una historia de odio, sino que nacía una de redención. Thorn, derrotado, cayó al suelo y sollozó. Nadie lo miró. El viento sopló fuerte, y el eco de ese sonido pareció llevarse con él los restos de la noche antigua que aún los seguía. Esa noche acamparon al borde del cañón. El fuego se encendió, no como una defensa, sino como una ofrenda. Bodawi sostuvo entre sus dedos el colgante de madera y lo colocó sobre una piedra. Habló poco. Dijo que su hija podía seguir viva, o quizá no, pero lo que ahora importaba era el camino hacia ella, no el pasado. El ara escuchó en silencio, comprendiendo que su propia salvación dependía de acompañar ese propósito. Entre ellos ya no había cadenas, solo una misma búsqueda. ¿Han sentido, amigos, esa paz que llega cuando el alma comprende que ningún castigo puede curar lo que el tiempo arrancó? En esa llama leve, Bodawi encontró algo tan puro como el desierto al amanecer: la serenidad. El perdón no era olvido, era aceptar que el dolor había cumplido su misión. El ara, mirando las brasas, sintió que por primera vez, después de tantos años, podía cerrar los ojos sin miedo. Sus sombras aún existían, sí, pero ya no se movían con violencia dentro de ella. La semilla del perdón empezaba a brotar. Al alba, Bodawi se acercó a la orilla del cañón. El viento traía consigo el murmullo de las aguas lejanas y el perfume de la salvia. Dejó allí el colgante de su hija como una ofrenda al destino. Dijo en voz baja que, si los dioses del desierto eran justos, su camino los volvería a unir. El ara lo observó, comprendiendo que no era una despedida, sino una entrega. Lo que antes fue una promesa de venganza se había convertido en una oración por la vida. Partieron cuando el sol aún era una línea delgada en el horizonte. Thorn, debilitado, los siguió en silencio. El desierto se extendía ante ellos, amplio e interminable, pero ya no era el mismo. En lugar de castigo, parecía ofrecer posibilidades. Bodawi caminaba sin prisa, como quien ha dejado atrás una carga. El ara lo acompasaba con pasos firmes, sabiendo que aquel viaje no terminaría en los mapas, sino en el corazón. Y así, amigos del polvo y del tiempo, concluye esta historia donde el odio se convirtió en camino, y el camino en lección. Bodawi no halló a su hija esa mañana, pero halló el valor de seguir buscándola. La historia no terminó, solo cambió de rumbo. Que Dios te bendiga y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Suscríbete a El Verdugo del Oeste para seguir escuchando las historias que el desierto jamás dejará de contar, porque algunas verdades, como las huellas en la arena, solo existen mientras alguien las recuerde.